Saludos, estimables estudiantes. En esta oportunidad vamos a analizar, vamos a repasar, vamos a estar en el segundo bloque, en la segunda parte del tema del arrebatamiento. Muy bien, ahora vamos a pasar a dar lectura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a abarcar los pasajes bíblicos que normalmente se toman para referirse al arrebatamiento. Y vamos a ver cómo algunas personas han querido manipular estos pasajes para causar problemas, para causar confusión. Entonces tenemos aquí Tesalonicenses capítulo 4, vamos a leer en el verso 13, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, amigos, aquí se trata muchas veces de polemizar con lo que dice el verso 15, donde dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bien, aquí se menciona la venida del Señor. Ahora, hay personas que están afirmando que este texto que dice la venida del Señor se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero vamos a ver en este mismo libro, en el capítulo 5 y el verso 23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos están de acuerdo en que este pasaje del verso 23 se refiere a que debemos estar preparados para el arrebatamiento. Bien, así que en la parte final del verso 23 dice: irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no está refiriéndose necesariamente a la segunda venida de Cristo, sino al arrebatamiento. Bien. Y luego en el libro que sigue, Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a leer unos versos que están todavía más polemizados. Dice el verso 1 de 2 Tesalonicenses 2:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor vendrá. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay lo que al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio. Entonces, aquí tenemos dos versos bíblicos que pareciera se contradicen. Y nosotros decimos, bueno, entonces ¿a cuál verso bíblico le vamos a creer? ¿Al verso 3 o al verso 7? Porque el verso 3 dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. De aquí es donde se agarran los que dicen que el arrebatamiento de la iglesia tiene que ser después de la manifestación del anticristo. Bien, vamos a ver por qué no, porque es que este texto no está hablando de eso. El verso 7, por ejemplo, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay lo que al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio. Bien. Por consenso entre ministros de Dios, sabemos que en la iglesia, con el Espíritu Santo dentro, porque la palabra de Dios lo dice, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, dentro de la iglesia, es lo que detiene la manifestación del anticristo y la manifestación y el desarrollo de los acontecimientos de la semana 70 de Daniel. Lo que debemos leer aquí es el verso 1 del capítulo 2, donde dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. En primer lugar, aquí se está refiriendo a dos eventos. Uno, la segunda venida de Cristo. Y dos, nuestra reunión con Él. Ahora bien, si vamos leyendo más hacia abajo, entonces vamos a ver cómo dice el verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor vendrá. Ok, aquí de lo que está hablando es del día del Señor, lo que los profetas habían anunciado. Así que rápidamente voy a leerles el libro de Joel, capítulo 2 y verso 30, donde dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bien. Entonces, segunda de Tesalonicenses está hablando del día grande y espantoso de Jehová. No está hablando de la venida propiamente del Señor Jesucristo. Cuando en el verso 3 de 2 Tesalonicenses 2 dice, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que no vendrá? El día grande y espantoso de Jehová. A eso es a lo que se está refiriendo.
Porque el verso 1 del capítulo 2 se refiere a dos acontecimientos distintos. La segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él, que sabemos que es antes. Y el verso 7 aquí lo está confirmando, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Por consenso entre ministros de Dios, tenemos que tanto la iglesia como el Espíritu Santo dentro de ella es lo que está deteniendo la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, ya una vez que ocurra el arrebatamiento, entonces ya empieza a transcurrir la semana 70 del profeta Daniel, que son 7 años. El arrebatamiento tiene que ocurrir antes de que transcurra la semana, porque el arrebatamiento de la iglesia es el detonante de estos acontecimientos, y el evento que es inesperado, como estábamos viendo aquí en la pizarra, que tanto la llegada del Espíritu Santo no tenía ni día ni hora definido, ni tampoco el arrebatamiento. Entonces, el evento que es repentino, indeterminado, que nadie lo sabe todavía, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la segunda venida del Señor Jesucristo, todo el mundo en la tierra que tenga conocimientos bíblicos van a saber cuándo es. ¿Por qué? Porque es cuestión de contar 7 años después de que el anticristo concerte el pacto con los judíos, o 3 años y medio después de que el anticristo rompa ese pacto. Así que cualquiera que tenga conocimientos bíblicos de la palabra de Dios va a saber y va a poder calcular más o menos con bastante exactitud cuándo va a ser la segunda venida del Señor. Entonces el misterio es, y la fecha que detona todo esto y que nadie sabe, es la del arrebatamiento. El Señor Jesucristo en el libro de los Hechos le dijo a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, solamente Dios tiene la potestad de desatar los acontecimientos cuando Él quiere, el Padre. Así que si nosotros oímos de gente que pone fechas, que pone años y que tal mes y que en tal fecha va a seguir el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo, no podemos confiar en esas personas, porque en materia profética, sobre todo con respecto al arrebatamiento de la iglesia, es imposible fijar fechas, porque es parte de los misterios que tiene Dios. Bien, ahora vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, que es otro de los versos principales que se refieren al arrebatamiento. Y vamos a leer a partir del verso 51. Voy a leerlo mientras ustedes pueden ver aquí esta gráfica que representa la resurrección, porque ese es el tema aquí en el capítulo 15 de 1 Corintios. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a pasar lectura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Y este mensaje de la iglesia a Filadelfia es el mensaje a la iglesia que va a ser raptada, la iglesia que va a ser arrebatada. Luego, en otra oportunidad, vamos a hacer un estudio referente a las iglesias, a todas estas iglesias, porque todas tienen un significado muy especial y también corresponden a etapas de la historia de la iglesia desde que el Señor fue elevado arriba a los cielos. Este mensaje a Filadelfia es sumamente importante. Y en el verso 8 leemos, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y vamos a ver aquí el verso 10 también en Apocalipsis 3. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Y para confirmar este texto de Apocalipsis, vamos a pasar inmediatamente la hoja en el capítulo 4 de Apocalipsis y el verso 1. Vean qué interesante lo que dice aquí. Esto está diciéndolo el apóstol Juan. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que serán después de esto. Bien, entonces Dios le muestra al apóstol Juan una puerta abierta. Pero ¿cuándo le muestra esta puerta? La muestra después de que Él le ha dado los mensajes a las 7 iglesias. En otras palabras, el apóstol Juan recibió los mensajes a las 7 iglesias y la revelación de Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis la recibió en la isla de Patmos. La recibió en la isla de Patmos. Pero aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis, Dios le dice, sube acá. Le muestra una puerta abierta en el cielo y de ahí en adelante el libro de Apocalipsis no vuelve a mencionar la iglesia. Todo lo que transcurre de ahí en adelante, en el capítulo 4 en Apocalipsis, ya la iglesia no está en la tierra. Y vean qué interesante porque es la puerta abierta que Dios le mostró a la iglesia de Filadelfia. Muy bien. Y vamos entonces a tomar lectura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, porque necesitamos cerrar este bloque que estamos desarrollando, capítulo 17 y verso 34, donde dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada, la otra será dejada.
Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Bien, vamos a ver esta gráfica, donde nosotros vemos que lo que se lee aquí en Lucas, capítulo 17, se refiere a un evento mundial. Algunos han dicho, bueno, es que ese texto se refiere a Israel cuando ande huyendo en la gran tribulación. Bueno, en primer lugar, las personas de las que se lee aquí están en actividades cotidianas. No están huyendo, no se están refugiando en el desierto, no es un Israel que está en la gran tribulación. Y notemos que el Señor dice en el verso 34, dice que aquella noche estarán dos en una cama. O sea, en una parte será de noche. Pero si nosotros vemos lo que dice los demás, dice dos mujeres estarán muriendo juntas, que es una actividad propiamente del día. Y dos estarán en el campo. Dos hombres estarán en el campo. Entonces, en todos los casos, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces estamos hablando de un evento mundial, porque unos estarán de día en actividades cotidianas y otros estarán de noche durmiendo. Esto es muy interesante porque en tiempos del Señor Jesucristo este pasaje debe haber sido muy confuso, porque ellos creían que toda la tierra era toda de día o toda de noche, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que se trata de un evento mundial y por tanto corresponde al arrebatamiento. Muy bien, entonces vamos a cerrar esta parte hasta aquí. Les pido que por favor pongan atención y repasen nuestro Facebook, se llama Ramsés Vargas Rojas. Pueden bajar los videos o los materiales desde ahí y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.